buenas chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias. En esta oportunidad seguiremos trabajando en el área de matemáticas con el tema Teorema de Pitágoras y Teorema de Euclides. Entonces, como de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel y estén muy pero muy atentos a toda la información que se pueda dar durante el video. Sin más preámbulos, vamos a la clase. Muy bien, hablemos en este momento del teorema de Pitágoras, ¿ok? El teorema de Pitágoras se basa en el conocimiento de los triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos son todos aquellos triángulos que poseen un ángulo recto. Ahora bien, para poder entender cómo funciona el teorema de Pitágoras, debemos ver esta ilustración que tenemos acá. ¿Qué nos dice esta ilustración? Que el área de este cuadrado es igual a la suma de estas áreas. ¿Ok? Llamemos a estas áreas posiblemente área 1 y esta área 2. Si yo conozco estas áreas, puedo entonces saber cuánto mide el área de este cuadrado. Básicamente, de ahí parte el teorema de Pitágoras, solamente que no hablamos de áreas, sino de hipotenusas y catetos. Una hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo. De esta manera, el lado que podemos observar acá, el más extenso, lo llamaremos hipotenusa o simplemente H. A los otros dos lados, bueno, sencillamente le vamos a dar letras de A o B para significar que estos se refieren a sus catetos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado se expresa como la suma al cuadrado de cada uno de sus lados o de cada uno de los catetos. ¿Ok? Es importante entonces remarcar que al expresar justamente el resultado de lo que será mi hipotenusa, esta será igual a la raíz cuadrada de cada lado o cada cateto elevado al cuadrado. De esa manera podremos saber cuánto mide la hipotenusa, y si en algún problema, algún ejercicio, queremos saber cuánto mide alguno de sus catetos que componen el triángulo, bueno, sencillamente lo que haremos será despejar. Pasemos a ver unos problemas para entender a profundidad este tema. Muy bien, tenemos allí el problema número 1 que dice así: calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando los catetos miden 3 y 4 centímetros. Entonces, nos piden calcular es el lado más largo, que es la hipotenusa, ¿ok? Entonces, yo diré que uno de sus catetos, ya sea A o B, que ustedes prefieran, va a ser 3 centímetros y el otro cateto es 4 centímetros. Si conozco dos de sus catetos, puedo entonces saber cuánto mide la hipotenusa a partir de la siguiente expresión. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, cada uno elevado al cuadrado. La suma de los cuadrados de cada uno de esos catetos. Entonces, sencillamente sustituyendo en la expresión, tendré que A al cuadrado sería 3 al cuadrado, sería 3 centímetros al cuadrado, más B al cuadrado, 4 centímetros al cuadrado, 4 centímetros al cuadrado. Entonces, sigo acá abajo, esto va a ser igual, 3 al cuadrado es 9 centímetros. Recordemos que todo número elevado al cuadrado se puede expresar como una potencia, es decir, 3 al cuadrado es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Sencillamente multiplicar el número tantas veces lo indique la potencia. O sea, aquí sería 9 centímetros y esto también quedaría al cuadrado. En la unidad también se eleva al cuadrado. Más 4 al cuadrado, bueno, 4 sería 4 por 4. 4 por 4 es 16 centímetros cuadrados. Y posteriormente, bueno, vamos a resolver esto. Si yo a 16 le sumo 9 o a 9 le sumo 16, eso serán 25. Esto será entonces 25 centímetros cuadrados. Una vez tengo ese resultado, procedo entonces a extraer la raíz cuadrada de la cantidad que me generó en centímetros cuadrados, por supuesto. Raíz cuadrada de 25, bueno, sencillamente eso es 5. 5 centímetros mide entonces esa hipotenusa.
De esa manera simple y sencilla hemos dado solución a este primer problema partiendo del conocimiento de uno de sus lados. Veamos otro problema, quizás en donde debamos calcular uno de los lados faltantes. Muy bien, el problema dice así. Si la hipotenusa de un triángulo es 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? Partimos entonces acá del conocimiento de la hipotenusa, es decir, el conocimiento del lado más largo. Sabemos que la hipotenusa vale, en este caso, 2 centímetros. Lo voy a copiar acá de una vez. Ahora, ¿qué desconocemos? Desconocemos uno de sus lados porque el otro lado también lo conocemos. Dice, si la hipotenusa de un triángulo es 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, vamos a llamar este lado A. El lado A mide 1 centímetro. ¿Cuánto mide el otro lado? Entonces, el lado que vamos a hallar es el lado B, que lo desconocemos. Pero partiendo justamente de la expresión del teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los cuadrados de los catetos sumados. Si yo parto de esta expresión, que la conozco, puedo despejar el lado faltante, ¿ok? Despejarlo, simplemente mover todo aquello que esté acompañando a este término al otro miembro de la igualdad y así saber cuánto puede ser cuál puede ser la fórmula que permite el cálculo de la expresión. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es que esta A que está sumando pasará para acá a restar. Será entonces B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. Eso es lo que vamos a tener allí. Y a partir de esta expresión que tenemos acá, que nos generó, vamos a calcular la solución, vamos a dar solución al problema planteado. Entonces, sencillamente voy a comenzar a sustituir aquí en este lado. B al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que serían los 2 centímetros al cuadrado, ¿ok? Menos el valor correspondiente al cateto elevado al cuadrado, el cateto que conocemos, 1 centímetro al cuadrado. B al cuadrado va a ser igual a 2 centímetros al cuadrado, recordemos que es 2 por 2, y 2 por 2 es 4 centímetros cuadrados, ¿ok? Menos 1 centímetro al cuadrado es 1 por 1, y 1 por 1 sigue siendo 1. Sería 1 centímetro cuadrado. Y posteriormente a esto, bueno, sencillamente lo que hacemos es sumar 4 y 1 son 5 centímetros cuadrados. Y posteriormente, bueno, ya una vez calculado esto, extraemos la raíz cuadrada. Que sería, bueno, vamos a quitarle aquí este 2, colocamos aquí raíz y vamos a ver cuánto da esto. Para poder hallar el valor de esa raíz utilizamos una calculadora científica. Muy bien, a partir de esta calculadora científica lo que vamos a hacer ahora es calcular la raíz de 5, raíz cuadrada de 5. Entonces sencillamente vamos al botón de raíz cuadrada, que es este que vemos acá, raíz cuadrada, ese que está allí, y luego pulsamos el botón 5 para que se escriba raíz cuadrada de 5, ahí lo pueden apreciar. Le damos sencillamente luego igual y vemos el resultado, que en este caso es 2.23 o 2,23. Entonces ya lo saben, sencillamente voy a borrar para que lo vean. Voy a escribir entonces raíz cuadrada y escribo 5. ¿Ok? Y luego sencillamente le dan igual. Y eso da 2.23. De esa manera simple y sencilla calculamos las raíces cuadradas a partir de una calculadora científica. Muy bien, volvemos entonces al problema. Acá entonces el resultado sería, el resultado de B sería 2.23. ¿Ok? Ese lado faltante mide 2,23 centímetros. Sencillo, ¿verdad? Pasemos a un tercer y último problema. Muy bien, tenemos acá el último problema de este tema, teorema de Pitágoras, que dice así: calcula el lado faltante en el triángulo. En muchos problemas, en los textos que ustedes revisen, encontrarán ilustraciones en las que se les pide calcular lados faltantes, ¿ok?
cuyos lados se van a colocar como incógnita a partir de la letra X o cualquier otra incógnita más. Lo interesante de todo esto es que nosotros tenemos que estar en la plena capacidad de poder distinguir qué lado nos están pidiendo calcular y qué lados tenemos, por supuesto. Justamente partiendo del conocimiento de cuáles son los lados que componen a una figura triángulo rectángulo según el teorema de Pitágoras. Entonces, recordemos que el lado más largo se conoce como la hipotenusa. Entonces, en este caso, hipotenusa es igual a X. Hipotenusa es igual a esta incógnita X. O sea, no la conocemos. Sencillamente no sabemos cuánto mide. Es la razón por la cual vamos a calcular. Y estos valores que vemos acá, que se expresan a través de raíces, pueden ser cualquier expresión real. En este caso trabajamos con raíces y vean ustedes que será algo muy común en términos de matemática y más aún en términos de teorema de Pitágoras, trabajar con raíces. Entonces, estas expresiones, estos valores corresponden a los valores de los lados del triángulo. Por ejemplo, en este caso, A es igual a la raíz de 2. Yo le digo A, ustedes le pueden decir B si lo prefieren o cualquier otra letra. Es igual a la raíz de 2 y B es igual a la raíz de 3. Ahora bien, vean ustedes esto. Aplicamos la misma expresión, solamente que en vez de hipotenusa lo vamos a llamar X. X al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Sencillamente X al cuadrado va a ser igual a, bueno, según el problema, al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más B al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Sencillamente lo que hago es sustituir en la expresión los datos que ya conozco del problema. Ahora, sencillamente, no nos vamos a conflictuar acá. Podemos decir que este 2 se simplifica con la raíz cuadrada, que siempre que veamos una raíz cuadrada elevada al cuadrado, bueno, sencillamente esos objetos de simplificación se cancelan, por así decirlo, se simplifican. 2 se simplifica con la raíz del 3. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? X al cuadrado va a ser igual a 2 más 3, y 2 más 3 es 5. Por lo tanto, para concluir ya con el problema, debo simplemente extraer la raíz cuadrada, como ya de costumbre. Sería la raíz cuadrada de 5. Y, por supuesto, raíz cuadrada de 5 es una expresión irracional. Podemos dejarla así o bien podemos extraerla. Ustedes ya quedará a su criterio. Al seguir explorando los triángulos rectángulos, nos encontramos también con el teorema de Euclides. Es un teorema que de alguna manera permite calcular los lados faltantes en un triángulo rectángulo, pero en este caso partiendo del conocimiento o no de la altura. ¿Ok? Esta línea que trazamos directamente desde el ángulo recto hasta la pared opuesta del triángulo rectángulo. Entonces, vean ustedes que para el teorema de Euclides se dispone el triángulo de una manera muy distinta a la que han visto ustedes a través del teorema de Pitágoras. En este caso, la base del triángulo será la hipotenusa de nuestro triángulo. Y de esa manera es que podemos ver, de alguna manera, que esta línea que se traza acá, se le llamará también a sí misma altura. ¿Ok? La denotamos con la letra H para significar, en términos de geometría, es la letra que determina la altura de los triángulos, la altura de las figuras. ¿Okay? No la confundamos con hipotenusa. Se seguirá hablando de hipotenusa, pero esta tomará otra letra. Ahora bien, démosle de alguna manera nombre a cada uno de los lados, ya que H es la altura. Este lado más largo, que es la hipotenusa, que ustedes conocen como hipotenusa, lo vamos a llamar A. A este lado B y a este lado C. ¿Okay? Acá, por supuesto, de alguna manera, se sigue hablando de hipotenusa, pero la hipotenusa cambia su nombre de letra a ahora la letra A. El teorema de Euclides, de alguna manera, se descompone en dos teoremas. El teorema de la altura y el teorema de los catetos. ¿Ok? Entonces, partimos primero del conocimiento de A. A es el segmento más largo de mi triángulo rectángulo, pero asimismo, A lo componen dos valores.
Un valor que va desde el vértice de esta punta hasta este punto, que es el que traza directamente la altura, y a eso lo llamaremos M. Y este pedazo de triángulo que me está quedando acá, esta base que me está quedando acá, que se traza desde esa línea de altura hasta este punto, que es otro vértice, se llama N. ¿Ok? Entonces decimos que A es igual a este pedazo, que sería M, más N. Y es lógico pensarlo, porque si yo conozco la distancia existente entre el vértice y este punto que me genera la altura del triángulo, llamado M, y luego a eso le sumo este otro pedazo que sería N, obtendría el valor de A. De esa manera ya sabemos que A es igual a M por N, a la suma de esos dos pedazos. Muy bien. Si yo proyecto ahora este lado B sobre este plano, sobre este lado, obtendré lo siguiente. Vean, cuando lo vemos de abajo hacia arriba, lo vemos a partir de una suma, pero cada vez que lo miremos de arriba hacia abajo, esas proyecciones se harán a partir de multiplicaciones. La primera multiplicación será la del lado B, en este caso, lado B, multiplicado por N multiplicado por A. Sería B cuadrado, B cuadrado es igual a N por A, que más tarde esto se convierte en B igual a la raíz cuadrada de N por A. Vean ustedes que ya este sería el despeje de la fórmula como tal. Quedaría de esa manera. Si lo vemos de este lado, C sería entonces AM multiplicado por A. Sería entonces C cuadrado es igual a M multiplicado por A, que al aplicar lo mismo que hicimos arriba, será C igual a la raíz cuadrada de M multiplicado por el valor de A. Ahora, eso sería el teorema de los catetos, el teorema de los lados. ¿Qué pasa con el teorema de la altura? Bueno, el teorema de la altura sería H es igual a, si hacemos aquí una especie de triángulo, ¿sí? Si ese triángulo interno, H va a ser igual a M por N. H al cuadrado es igual a M por N. Por eso les decía yo a ustedes que cuando vemos la imagen de abajo, de arriba hacia abajo, se plantea todo como un producto, y cuando se ve desde abajo hacia arriba, se plantea todo como una suma. Es una manera de distinguir y de alguna manera memorizar un poco las fórmulas. Aquí esta raíz cuadrada no me quedó tan derecha como esperaba. Muy bien. Vamos ahora a ver de qué manera aplicamos estos conocimientos a los problemas relacionados al teorema de Euclides. Muy bien, tenemos entonces el siguiente problema que les leo. En un triángulo rectángulo, las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa miden 4 y 9 centímetros. Calcule la altura y los lados de la figura. Si bien es cierto, aquí vemos la figura y nos están pidiendo calcular la altura y los lados de la figura. Entonces yo sé que la altura es H y la desconozco, y los lados son A, B y C. Debo calcular todos y cada uno de esos elementos, pero acá dentro de el problema me dan dos medidas en centímetros y hacen mención a ello como las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa. Vean ustedes que la hipotenusa es la base de mi figura, ¿ok? Quiere decir entonces que esa expresión a la que se refieren como proyecciones ortogonales de los catetos es M y N. Entonces, estos son los lados, o más bien los elementos que tengo del problema. Tengo a M y tengo a N. Ahora, ¿quién es M y quién es N? Evidentemente que por la longitud y el tamaño, M será la medida mayor, que en este caso corresponde a 9 centímetros. Y N será en este caso 4 centímetros. Ahora voy a proceder a efectuar cada una de las fórmulas que aquí se mencionan, recordándole
que las tres primeras corresponden al teorema de los catetos enunciados por Euclides y la última al teorema de la altura. Ahora bien, comencemos con cualquiera de ellas indistintamente. Voy a empezar por la A. Voy a hacer aquí una especie de división para que se pueda visualizar lo que voy a hacer. En este caso, comenzaré calculando el lado A, que corresponde a la hipotenusa, y no es más que la suma de m más n, ¿ok? Si sumo este pedazo más este pedazo, obtengo lo que sería la hipotenusa. Entonces, m es 9 centímetros y n es 4 centímetros. Es una suma sencilla. Esto será entonces igual a 4 más 9. Correcto, eso es 13 centímetros. Y quiere decir entonces que A es igual a 13 centímetros. Vean ustedes que ya yo he calculado el primer lado de mi figura. De hecho, lo voy a copiar acá de una vez. Voy sustituyendo acá lo que tengo, que serían 13 centímetros, que mide la hipotenusa. ¿Ok? Aquí mismo puedo calcular entonces cualquier otro lado de la figura. Por ejemplo, puedo calcular el lado B. Para calcular el lado B necesito saber el valor de n, que en este caso, bueno, voy a escribir la fórmula n, por el valor de A. N vale 4 centímetros y A lo acabo de calcular, vale 13 centímetros. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es sustituir raíz cuadrada de n, que vale 4 centímetros, por A, que vale 13 centímetros. Es sencillamente ir viendo qué lados tenemos de la figura y qué lado debemos calcular. Cuando yo multiplico 4 por 13, observaré que eso es igual a 52. Esto es igual a la raíz cuadrada de 52. Vamos a calcular ahora los lados faltantes, que sería en este caso C y la altura. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de m por A. ¿Ok? Siempre tengo las formulitas por las cuales me puedo guiar. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de m, que en este caso vale 9 centímetros, multiplicado por el valor de A, que es 13 centímetros. Entonces, me remito directamente a mi calculadora y coloco 9 por 13, y eso es igual a 117. Esto es igual a la raíz cuadrada de 117. ¿Ok? Y como ustedes observarán, esa raíz cuadrada también es una expresión irracional. Si ustedes tratan de obtenerla, observarán que les dará una expresión irracional. Voy a continuar manejándola entonces como la cifra se presenta a partir de esa raíz. Y finalmente voy a calcular la altura. Ok, para el cálculo de la altura me remito a esta expresión, donde la raíz cuadrada de m por n define a la altura de ese triángulo. Entonces, la altura es igual a m, que vale 9 centímetros por 4 centímetros. ¿Ok? 9 por 4 es 36. Y por supuesto, en centímetros, claro. Aquí también me comí el centímetro, muy importante eso. Y también, bueno, en este caso, esa raíz sí tiene una cuenta exacta. Y es que la hipotenusa, más bien la altura, es igual a 6 centímetros. 6 centímetros. De esa manera calculamos la altura y con ello damos conclusión al problema presentado. Vean ustedes que es sumamente sencillo, es verificar los datos que me aporta el problema y determinar cuáles son los elementos que me faltan por calcular. Una vez ya visualizado lo que tengo y lo que me falta, simplemente aplico las fórmulas sustituyendo en cada uno de esos elementos que las definen
los valores correspondientes al problema y ahí obtener los resultados. De esta manera damos por concluida esta clase. No me queda más que despedirme, no sin antes agradecerles por haberme visto. Nos veremos entonces en un próximo video. Hasta entonces.